Buenas tardes a todos. En este espacio voy a hablar de otro ítem que tengo en mi portafolio de servicios que se trata del tratamiento psíquico, psicológico a la discapacidad. Entonces me gustaría leerles la definición del diccionario de la Real Academia Española que dice que es una persona que padece una disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida. Tuve la experiencia de trabajar para un centro clínico que atendía pacientes que se habían accidentado laboralmente, eh, en construcción, en trabajos, por ejemplo, de carpintería. Estas maquinarias se accidentaban, por ejemplo, perdían un dedo, perdían movilidad por un accidente de la cadera, bueno, muchas cosas que se generaban, y en estos pacientes existía mucha impotencia de no volver a hacer lo que se fue. Entonces, bueno, los que me conocen también saben que yo tengo una condición de discapacidad que es una hemiplegia derecha, con disminución de la movilidad en mi cuerpo derecho, en mi parte derecha del cuerpo. Bueno, pero yo no puedo trabajar a partir de mi modelo, aunque los pacientes algo sienten de ese trabajo que uno ha hecho con uno mismo, de salir adelante, de ver las cosas de una manera distinta. Bueno, eso no fue no fue de la nada, fue pues yo tuve que hacer un proceso terapéutico, un psicoanálisis para lograr estar en una posición más tranquila con lo que me ha pasado. Eh, pero bueno, pues yo en ese campo, en ese espacio, no trabajé desde mí, sino bueno, desde la intervención psicológica. Y bueno, pues ahorita pienso que es una contradicción decir que uno no trabaja con uno, pero no es que uno le diga al paciente, no, es que yo hice esto, entonces haga esto, usted porque no puede, hermano. No, ese no es el actuar del psicólogo. La cosa va por otro camino. Entonces, en mi blog dice que la discapacidad generada por un trauma o de nacimiento, un trauma, un accidente o de nacimiento, tiene como consecuencia diversos retos para el paciente y la familia. Lo primero que se debe de abordar es la culpa a nivel individual y grupal. La culpa es algo que pesa mucho en este tipo de intervenciones, e inclusive es una culpa que no se puede ubicar y por eso es que hace daño. Y según mi experiencia en el trabajo con pacientes que se han accidentado laboralmente, puedo decir que hay un camino que se debe afrontar terapéuticamente para seguir. Aquí entonces tienen cabida todas las intervenciones médicas, inclusive espirituales, pero también psíquicas, para organizar las, los acontecimientos que no se pueden procesar con facilidad. Entonces, bueno, pues para hablar un poco de esa experiencia clínica, eh, hubo pacientes donde bueno, tenían un accidente con una motosierra, por ejemplo, que se habían volado una mano, y ellos a nivel terapéutico, psicoterapéutico, no encontraban como la salida, pero sí decían que era importante hablar, importante como tramitar eso, expresarlo para que fuera de otra manera. Pero uno también se ve un poco impotente a la hora, por ejemplo, en ese espacio yo tenía de 15 a 20 minutos para atender a un paciente que
que me decía, pues, que me relataba su historia, yo la tenía que registrar y además de eso tenía que hacer algo por él para que ubicara ese sufrimiento de manera diferente. Entonces fue algo, una experiencia importante, pero me di cuenta que es como lo que pasa con alguien que ha sido desplazado por la violencia o alguien que ha sido arrancado, bueno, ha sido arrancado un familiar de su lado, que no logran como procesar eso y hay como un límite que se toca y ese límite ya va más allá del cuerpo, pasa a lo mental y también a lo social. Entonces, pues es un paciente muy complicado, es un paciente, además porque uno también se ve en complicaciones para lograr ubicar ese sufrimiento y lograr procesar cosas para que este paciente esté en otro lugar frente a su experiencia. Hay culpa, hay odio, hay resentimiento, hay tristeza, hay llanto. Lo importante es que el paciente entienda que no tiene por qué quedarse ahí, que hay cosas que, por ejemplo, potencialidades con las que queda, que tiene que fijarse más o debe fijarse más, no tiene, sino que debe fijarse más en esas potencialidades. Si es necesario cambiar de trabajo, pues se cambia. O si es necesario cambiar de hábitos, pues no hay otra cosa. Entonces, en comprender que, por ejemplo, los accidentes crean no defectos, sino condiciones. Entonces yo no tengo un defecto porque me falte un brazo. No, es que esa es mi condición, es que es así, no puede ser de otra forma, ¿sí? Entonces, lograr que el paciente se ubique diferente de diferente manera a su acontecimiento fuerte, traumático, doloroso, es lo que se logra y lo que se procura hacer en este espacio. Entonces, muchas gracias. Eso fue frente a la discapacidad y todo lo que genera este elemento clínico. Muchas gracias.